La muerte es parte de la vida y en cualquier momento puede suceder. Pero en el mundo de Hunter x Hunter, por lo general se nos muestran muertes más que violentas. Algo fuera de lo normal, por decirlo así. Hay quienes no están dispuestos a ceder a ella y quieren regresar desde sus tumbas. Y ahí es donde resalta en Nen, pues este se intensifica enormemente después de la muerte. El aura lleva consigo los deseos y las emociones de las personas que lo despliega, que es lo que permite al Nen tener una versatilidad increíble para aquellos que desarrollan su habilidad en el uso de este. También es influenciado por el estado mental y el estado emocional. Una aplicación básica de este fenómeno es que se puede canalizar su agresión o malicia en el aura y desplegarlo hacia otra persona, es decir, la sed de sangre. Cuando hablamos sobre el Nen después de la muerte, esta se puede dar de muchas formas. Bueno, actualmente son pocos los casos que se han dado. No cualquiera lo puede lograr. El hecho más conocido de todos es Neferpito, la hormiga quimera. Neferpito era muy leal al rey, al igual que el resto de los guardianes reales, y capaz de sacrificarse por él. Y justamente es ese deseo tan profundo que la lleva a elevar su poder Nen después de la muerte utilizando su habilidad Terpsichore. Este es un titiritero materializado por Neferpito, el cual oculta utilizando En para manipular su propio cuerpo. Terpsichore toma la forma de una bailarina monstruosa, con cadenas de aura transformadas desde sus dedos hacia el cuerpo de Pitou, como una marioneta. Terpsichore le da mucha más flexibilidad y agilidad, mejorando su límite físico. Se necesita menos de un segundo para que Terpsichore pueda ser utilizado en la ofensiva. Después de haberse manifestado, incluso después de la muerte, Terpsichore todavía era capaz de funcionar, y de hecho se hizo más fuerte después de la muerte. A pesar de que Pitou había perdido su cabeza, su habilidad seguía latente cumpliendo sus deseos, el cual era acabar con Gon, pues este lo consideraba una amenaza para el rey. En el arco de Yornyuk, Franklin hace mención al Nen después de la muerte. Él nos dice: el Nen no necesariamente desaparece. Cuando uno muere, en lugar de eso existe un Nen que se realza sobre la muerte. Cuando la persona muere con un profundo rencor, el Nen de esta persona permanece terriblemente fuerte. El Nen que se queda se dirige automáticamente hacia el sujeto, bien sea por odio o por apego. En este caso, habla sobre Kurapika y lo que podría suceder si acababan con él, pues su Nen atacaría al líder, y como en ese momento él no poseía Nen, podría haber sido gravemente dañado física y psicológicamente. Y como hemos podido ver, es lo mismo que pasa con Neferpito. Su Nen se dirige contra Gon para poder acabarlo. Otro caso curioso era el anciano de Ciudad Meteoro, el hogar de las arañas. Este tenía la habilidad de convertir en bombas humanas a cualquier individuo. Este los tocaba, los marcaba, el individuo se acercaba a su víctima y... Pero Kuroro se quedó con su habilidad. Con respecto a esto, no se dan muchos detalles en el manga. Bueno, solo se dan ciertos detalles cuando Kuroro está a punto de iniciar su pelea contra Hisoka. Kuroro nos explica que este anciano había muerto, pero su habilidad aún seguía en su libro. Puede que el deseo del anciano era de que se use su poder después de su muerte para así proteger a la Ciudad Meteoro. Bueno, solamente es una idea mía. En fin, su poder era muy potente. Para más información, mira la pelea de Hisoka contra Kuroro. Acá te dejo un enlace para que lo puedas ver más tarde. Justamente hablando de la pelea de estos antagonistas, aquí es donde Hisoka vuelve a la vida. ¿Aura?
Imposible. Hisoka está muerto. No puede ser. ¿El Nen se vuelve más fuerte después de la muerte? Claramente la habilidad de manipular su goma elástica mejora enormemente, pues como hemos podido ver, reconstruye su cuerpo mejor que un cirujano plástico. Recordemos que Hisoka antes de morir le pide a su Nen que proteja sus pulmones y corazón para luego expandirse y contraerse, algo así como un electroshock Nen. Actualmente él se encuentra en el barco ballena. No creo que sea el lujo de pelear de la misma manera como lo hizo con Kuroro. Como ya dije en anteriores videos, tengan por seguro que eliminará a la araña. No a todos, pero muchos van a caer. Y ahora que Togashi está de regreso, es más que seguro que muchas cabezas caerán. Y ya que estamos en el barco ballena, otro caso curioso es el de la princesa Camila. En el capítulo 373 del manga, Camila se presenta ante Muz para tentarlo para que acabe con ella, pues esta le dice que si no hace nada al respecto, acabará con su príncipe. Este se la juega y le dispara. Vaya, ¿está muerta? No puedo subestimarla. Debo comprobar su condición primero. Una bestia Nen de contraataque se activa luego de la muerte de su usuario y usa la vida del atacante para resucitarlo. Gato de 1.000.000 de vidas. No necesito una bestia guardiana espiritual, porque la tengo a ella. Buena gata, vuelve. Un Nen después de la muerte. Por eso es fuerte. Habilidad de resucitar. Por eso soy invencible. Básicamente podemos decir que es invencible. No puedes acabar con ella directamente, pues como podemos ver, si acabas con ella, te mueres. Así de simple. Y también, así de simple, puedes también ganar, pues ella fue arrestada por Yurikop. Le hizo algo de daño, pero nada más. No la mató. La llevaron a prisión y eso fue todo. Otro caso cercano a este sería la manifestación de la habilidad Nen del príncipe Benjamin. Acá te dejo un video para que lo entiendas mejor. La habilidad secreta de Moss se llama Secret Window. Él controla 3 tipos de aves para obtener información. Una vez que toca al enemigo, el hechizo se activa y el búho con cuernos solo puede ser visto por el operador. La información obtenida del enemigo se transfiere telepáticamente al controlador. He recibido sus habilidades, Vincent Moose. Honraré su voluntad. Yo seré quien unifique el reino de Kakin. La habilidad de Benjamin se llama Benjamin Button, quien sigue el legado de las estrellas. Aquellos quienes juran lealtad y mueran enviarán su habilidad Nen a Benjamin, pero solamente califican a aquellos que se graduaron en la escuela militar de Kakin y hayan sido los soldados del príncipe. En el capítulo 85 del manga sucede algo curioso. Cuando Gon, Killua y Leorio
están viendo la forma de ganar dinero para la subasta de la mafia, ellos encuentran un objeto muy curioso y especial. Un cuchillo Benz. Benny Doron era un asesino en serie y un herrero de espadas que vivió hace 100 años. Cada vez que mataba a alguien hacía un cuchillo, algo así como una marca personal, y grababa un número en él, en este caso el número de su víctima. Él vendía sus cuchillos y espadas en su tienda como cualquier utensilio. Cuando lo capturaron y ya estando en la cárcel, escribió una frase en un libro: del llanto y de las expresiones de las víctimas me inspiró. Para entonces él tenía muchos fans y el papá de Killua era uno de ellos. Y en total fueron 288 cuchillos, pues como podemos ver han pasado 100 años y estos cuchillos aún siguen emitiendo aura, el aura del asesino, el Nen después de la muerte. Agradezco de todo corazón a las personas que han estado comentando últimamente en los últimos videos que estoy haciendo. Se los agradezco un montón. Aunque no lo crean, eso ayuda mucho en los videos. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenido. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau chau.